Pues buenas tardes, el día de hoy estamos de nuevo aquí en el podcast Cefalia con la gente de Miguel La Laguna. Estamos aquí con Paquito, con Steph, con Robert. El día de hoy vamos a hablar sobre empatía por Palestina, que es un tema que yo ya había hablado antes, era un tema que ya tenía muchas ganas de hablar porque es un tema que nos compete a todos y más nosotros siendo latinos, siendo un pueblo con tanta historia revolucionaria, con tanto dolor. Es muy necesario empezar a presentar empatía por todos estos seres que han perdido la vida injustificadamente por narrativas estadounidenses y israelitas, y pues hasta cierto punto por avaricia y por dinero. ¿Quién quisiera empezar? Yo empiezo primero. ¿Por qué debemos tener la empatía de Palestina? Pues simplemente por humanidad, por sentido humano de que otro individuo u otro pueblo como el nuestro esté sufriendo algo, o sea, el sufragio, sobre todo por cuestiones meramente económicas o de avaricia, donde se ve la tierra como un objeto más de posesión y no como un entorno que cuidar. O sea, donde tú puedes extraer solamente y sacar provecho para beneficio propio o de un pueblo o de unos pocos, pero en el camino vas degradando la tierra, vas degradando la sociedad o al pueblo que lo habita. Y es un problema que no es nuevo en la historia de la humanidad. Ha habido desplazamientos, ha habido exterminios. En Argentina, por ejemplo, la historia y de los negros, o sea, del pueblo de mapuches y todo, que ahorita ya no existen, son pueblos de los cuales ya para nosotros son desconocidos. Se perdió todo exactamente. Entonces, ¿qué no te hace pensar que para el siguiente siglo no nos pueda pasar a nosotros? Nos puede pasar, le está pasando a los palestinos, nos puede pasar a nosotros como mexicanos ahorita con lo que se quiere hacer, con la misma jugada, en Venezuela, en Colombia, en México. Lenguaje, o sea, desde el lenguaje nos tienen dominados los americanos, o sea, casi todas nuestras formas de hablar es inglés. Ándale, no, y aparte, bueno, empezamos primero, por ejemplo, un poquito de la historia del mexicano, también como la historia del origen del mexicano, como identificación como tal, es a través también de de desplazamiento y un exterminio de razas, donde quitas a un pueblo, lo sustituyes con tu propia genética y ya le das una nueva identidad. Es lo mismo que se le ha hecho con los israelitas, de que, por ejemplo, varios de los que dicen ser judíos herederos de lo que es Palestina, no son herederos étnicos de la tierra, sino son vienen de Inglaterra, vienen de Alemania, vienen de otros, menos de la tierra donde dicen que pertenecen, donde dicen que es la tierra que les prometieron. Entonces, es este engaño que nos hacen a través de las narrativas donde te dicen, es que tú no eres el beneficiario de esa tierra, soy yo, por decreto divino. Y creo que es una falacia que para la inteligencia de la humanidad y la historia ya ni siquiera debe tener relevancia en estos tiempos, de que porque un Dios te lo mandó. O sea, es la mentira más vieja que seguimos creyendo o promulgando. Entonces, por cuestiones teológicas, y es algo una frase que he escuchado ahí, que las peores cosas que ha hecho la humanidad han sido en nombre de Dios. Pero pues, Dios, no creo que un Dios como tal sea capaz de exterminar su propia creación, nomás por el consentido de un solo pueblo. O sea, es ahora sí como quien dice los alucines más alucines de todos los alucines del mundo, que el hecho de que alguien que ni siquiera, no digo que no exista, pero que no tienes esta conexión o no tienes cómo comprobar esta conexión de que alguien bajó y te dijo desde el cielo, esta tierra es tuya, como si fuera agente de bienes raíces, pues no, o sea, es más de un tema meramente de material, de avaricia, de dominación, que todo tiene que ver menos con lo divino. Y también es lo peligroso sobre todo, de hablar de religión, o sea, con todo el respeto a la gente creyente, pero yo siento que hablar de religión y politizar la religión es muy peligroso, porque con el mismo argumento de lo divino, de ese tema de que lo hago porque Dios me lo dijo, porque está profetizado que va a pasar así. Podemos, para la gente se puede justificar muchísimas cosas, ¿no? Está el dilema de Abraham, o sea,
nosotros en nuestra época actual podemos decir, no, pues que a lo mejor Abraham estaba loquito, a lo mejor tenía esquizofrenia o cualquier otra cosa. Pero ejemplo, porque... Qué buen ejemplo. Sí, porque para nuestra modernidad, que tú seas capaz de sacrificar a tu hijo es imperdonable y es injustificable. Pero Kierkegaard habla de que, pues, que en esa época y en ese contexto, si Dios te lo pide, como que, o sea, es tu patrón, ¿sabes? Entonces, yo siento que en la modernidad politizar la religión y hablar las cosas como por un decreto divino es súper peligroso porque precisamente puedes justificar cualquier acto de barbarie, ¿sabes? ¿Quieres decir algo? Tú comienzas. No, pero tú, porque creo que me voy a ir más por lo de la religión. Bueno, pues obviamente tenemos que empatizar como seres humanos pensantes. Creo que quienes están en contra y hacen burla de las personas que empatizan con esta causa son personas que cayeron como que en este juego de redes sociales. Pero en México también hay gente que está muriendo en Palestina. No, pero en México hay mucha gente con hambre también. ¿Cómo no los ayudan a ellos? ¿Cómo no empatizan con ellos? Todas las causas son válidas, todos los dolores son válidos. Y obviamente uno no justifica más empatía con otro. Todas las causas nos deberían de indignar. Y pues nada, siento que es un pensamiento pues muy... una ideología de redes sociales, se podría decir. Okay. El hecho de que las personas se molesten porque otras personas se indignan por esta causa. O sea... Pura gente sin que hacer, entiendo. O sea, totalmente. Pero se me hace que hasta cierto punto respeto por la religión de los demás, es un problema. Y más ahora, o sea, se me hace de que a casi 100 años de que Nietzsche haya matado a Dios casi, ¿por qué seguimos justificando? ¿Por qué seguimos creyendo esas narrativas que vienen de libros que reinterpretamos a nuestras ideas en la actualidad, como es, por ejemplo, la Biblia israelí, que no me acuerdo del nombre, cómo es exactamente, pero justamente esa Biblia permite que si tú eres judío, pues, güey, tú puedes robar, tú puedes asesinar, tú puedes justificar cualquier cosa si va apoyando a la religión judía. Es hasta cierto punto un tipo de secta, pero pues convertida en país. Oye, ahorita aprovechando que tienen la computadora aquí, Paco, ¿podrías buscarnos lo que es la etimología de sicario? Donde había un video. ¿Etimología de sicario? Sí, porque tengo entendido, hace mucho vi un video, pero no sé qué tan cierto sea, porque pues no hay que creer todo lo que ves en internet, pero creo que viene de un segmento judío donde se dedicaban a matar precisamente a personajes que representaban un peligro para su movimiento. Okay. Entonces, que eran los encargados de hacer estos, los primeros, digamos, asesinatos a sueldo, ¿no? Sí. Entonces, ahora que es común con el Mossad, ¿no? O sea, ¿desde dónde viene todo esto? Y partiendo de lo que hablan de la religión y que es muy delicado, sí son muy delicados, pero creo que la delicadeza ha sido por esta parte en la que lo pones en un estante divino en que esto no puede ser cuestionable. Y al contrario, creo que si no cuestionas lo que crees, no es tanto para generarte más incertidumbre, sino al momento en el que entre más dudas haya, más cuestiones haya, más certidumbres se presentan. ¿Por qué? Porque vas poniendo a prueba tus propias creencias, como en este caso de si es la religión o la política deben estar de la mano. Pues ya comprobamos que ahorita los estados que tienen esta vinculación con la teología, como es el estado de Estados Unidos, que se basa en el cristianismo, como es en el estado israelita, que se basa en el judaísmo. Entonces, ya vimos los peligros. Por eso Benito Juárez, independientemente de lo que se dice de lo que fue el personaje histórico, pues un acierto que tuvo fue separar precisamente la iglesia del Estado, porque también la iglesia ha sido utilizada para tergiversarse. Es jerárquica, hay que tomar en cuenta que es jerárquico. Se tergiversó, porque por ejemplo, ahorita que estamos leyendo los aforismos de Tolstoy, hay una, parafraseando, habla sobre lo que era el verdadero cristianismo que profesaba Jesús, que era la igualdad entre todos, pero que llegan estas otras personas que lo toman y que tomaron dos decisiones en algún punto, de construir el mundo, de cómo se llevaba a cabo en ese tiempo, es decir, tumbar todas las religiones, todas las teologías y empezar a un humanismo,
o tergiversar toda la historia y moverla al modo de ellos. Y pues la historia nos ha indicado que escogieron la segunda. Sí. Que prefirieron tergiversar todo en lugar de transformarlo. Porque según esto tengo entendido que parte del cristianismo, si volviéramos a los valores cristianos, no deberían existir los bancos. Porque sí, no, totalmente. La usura era un pecado, era mal visto que ganar dinero sin trabajar, ahora sí como dicen, volviendo al capítulo anterior de los derechistas, sí, de que huevones o ninis que quieren ganar dinero sin trabajar. Pues bueno, los banqueros hacen lo mismo, hacen como que trabajan, pero realmente no trabajan, nomás su cuestión es, te presto dinero, te pongo un sistema para que tú no puedas salir entender de esto y te chingue. y te voy chingando y van ganando y se van acumulando más poderes y el poder al final de cuentas absorbe el Estado y así es el desmadre que ahorita estamos viendo. Entonces de ahí se toman decisiones no desde la razón, no desde la humanidad, sino desde una cuestión teológica, incluso ni siquiera pensamientos que son de las personas contemporáneas, sino son del pasado, de lo que nos arrastra. Es que es un problema muy grande el interpretar textos del pasado, porque realmente no conocemos el contexto en el que se crearon y no sé, siento que el interpretar este tipo de cosas sin conocer el contexto donde vienen no permite este tipo de cosas, o sea, que se puedan manipular las historias y que pueda llevar a tu conveniencia. ¿Puedes decir algo tú? Bueno, ahorita que estamos hablando del verdadero cristianismo, del origen cristianismo, me llama mucho la atención que yo creo que es la principal filosofía del cristianismo es el perdón, ¿no? Es la empatía, volviendo al tema, ¿no? Inicial. Y cómo Jesús predicaba y te decía, pues tienes que amar a tu prójimo tanto como a ti mismo. Incluso si este prójimo es tu enemigo, no deja de ser prójimo, ¿sabes? Entonces, tienes que... Incluso se habla de sufrir por los pecados de aquellos que te hacen daño, ¿no? O sea, poner la otra mejilla y todo este tema de abrazar el perdón. Y es incluso hasta impresionante cómo eso se transformó en lo que es el cristianismo moderno y estos valores que agarra la derecha de segregar a otros pueblos, o sea, segregar al latino, pues allá en Estados Unidos, de cómo se transformó eso en ok, ahora somos nosotros y son ellos, ¿sabes? Está cabrón, la neta. Sí, no, esa división sí siempre ha sido un problema muy grande porque, pues, o sea, es lo que permite, o sea, como con el mismo mexicano, como le decimos ahorita, o sea, tú no eres mexicano porque eres indígena y tú no eres indígena porque eres mexicano. Entonces, hasta cierto punto también entra de nuevo el binarismo que nos separa y nos hace pelear por cosas, pues, hasta cierto punto muy absurdo porque, pues, al final de todo somos todos humanos, ¿no? Sí, hay algo que me quise compartir, es que parte de lo porque debemos tener empatía por Palestina es de que ahora sí como una de las consignas que se decía de lo que el conflicto de Gaza es de que practican en Gaza lo que harán en tu casa. Tener empatía y me he topado con personas que son conversaciones muy difíciles de tener porque lo primero que te dicen es ¿y qué vas a solucionar? ¿O qué vas a hacer nomás con manifestarte en otro pueblo? Incluso lo que pasa en Irán ahorita con lo que está pasando, que es muy similar a lo de Gaza, que dicen, he visto comentarios en redes sociales de personas que ahí tengo, pero me gusta ver sus publicaciones, no porque esté de acuerdo, porque son completamente adversas a las mías, pero entender un poquito al otro, cómo piensa y cuáles son sus influencias, ¿no? Sí. Volviendo a escuchar. Pero también escuchas de que, cuando, por ejemplo, estamos, todo el mundo, bueno, no todo el mundo, sino hay personas que se indignan por lo que está pasando en Irán, y luego de repente hay unas personas que publican y dicen, a ver, ¿cómo están los LGTB o los de izquierda? Váyanse para allá a manifestar con su bandera gay, a ver qué les hacen, que porque eso... Marchen por Culiacán, ¿no? Y la marcha por Culiacán, entonces... Dices tú, es que no se trata de que dejemos nuestros conflictos para verlos de otro lado, al contrario, es que todos están entrelazados, pero hay personas que no encuentran el hilo y que desde esta posición de ignorancia piensan que al hacerlo, a hacer público, al hacer de que esto sea global, porque no solamente es en México, es una cuestión global, es es más bien no permitir que otras narrativas avancen, porque ¿qué pasó con lo de Gaza?
ya está viendo planes de inmobiliarias para que ya tienen los lotes apartados para venderlos. ¿Para quiénes? A los colonos. Quieren israelitas. convertir a Gaza en un resort. Quieren hacer un Hawái. Y Trump lo de Medio amenazó, o sea, Oriente. y ya ni siquiera se tapan en las formas. Trump lo hizo con un video de IA con Netanyahu y con Trump, era un resort, o sea, todo eso. O sea, ya no ocultan las formas. Y eso, que aunque haya pasado en otro lado, pues no significa que no vaya a pasar por aquí, porque ahorita estamos volviendo al regreso del neofascismo. Bueno, del fascismo como neofascismo, mejor dicho. Y lo que está pasando en otro lado no es ajeno a lo que está pasando en cada una de las regiones del mundo, porque ahorita, al nivel de que hemos llegado a la intercomplejidad de las conexiones humanas, ya lo que pasa en un lado ya nos perjudica a todos. Por ejemplo, no tenemos mucho hace 6 años pasamos una pandemia que se originó en China, y me acuerdo mucho que las personas aquí todavía en Torreón decían que aquí no iba a pasar, hasta cuando llegó la historia, y me corregirán los que estén allá en las redes sociales, se cuenta que empezó por una persona que vino de Italia. Incluso hasta se empezó a hacer este debate entre clases de que son los ricos los que nos vinieron a infectar, güey, los que tenían privilegios de viajar. Entonces son los que trajeron esta enfermedad, pero muchas personas decían que no iba a llegar porque era del otro lado del mundo y que no iba a afectar, y que tan rápidamente se expandió. ¿Quién dice que el fascismo y lo que está pasando en Gaza no se está expandiendo? Ahorita lo vemos en Venezuela, están apuntando hacia Colombia, están apuntando hacia México, y ahorita Trump está apuntando hacia Groenlandia, y es el mismo comportamiento de cierto pintor austriaco, así que tómenlo en cuenta para las redes sociales de que esto ya lo vivimos, pero como bien dice el dicho, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y si no de hecho, güey, esto, bueno. Hace 2 días, güey, cuando empezó como que el conflicto con Irán, de que ya estaban las amenazas, ya estaba pasando todo el desmadre, Irán cierra el Golfo de Hormuz, el Golfo Pérsico lo cierra, se caen los barriles de petróleo, y Trump deja de empezar de aventar amenazas. Entonces, hay que tomar en cuenta de que no es lejano, o sea, no es ni siquiera desde la pandemia, o sea, pasa casi cada semana un problema de esos. O sea, hace como 2 años que se atoró en el canal de Suez un barco, así paró todo el canal, y nos afectó a todos. ¿Cuántos no terminamos perdiendo productos o cosas así que venían justamente de China por ese canal, simplemente porque se paró? Pero hay que entender de que es un mundo globalizado. O sea, actualmente ahorita están llegando aviones de muchos países aquí a Torreón y viceversa, y realmente no estamos lejos de nadie, y casi por lo mismo todos los problemas son todos los problemas de todos, hasta Culiacán. Inclusive en Culiacán sí se manifestaron la gente, sí salió gente a las calles a manifestarse. Otra cosa es de que sí, y por Palestina también se salieron en Culiacán y en Sinaloa. Entonces, son cosas que hasta cierto punto están a la vista de todo público, no son visibilizadas, y terminan generándose un problema, porque pues al final sí se está haciendo cosas, pero no son visibilizadas, ¿no? Pues sí, vivimos en un mundo globalizado y todo nos atañe a todos. Entonces, deberíamos en vez de cuestionar lo que están haciendo otras personas desde su propio activismo, deberíamos de sumarnos y empatizar con esas personas. Creo que es muy fácil que cuando alguien está haciendo algo, señalar los errores y decir qué está haciendo mal o qué podría ser mejor, pero pues ahí se diluye nuestra responsabilidad individual. Entonces, también ayuda, y es de gran ayuda, simplemente no dar opiniones en contra de esa persona que sí se está manifestando o que sí está siendo activista sobre el tema. Si no te quieres sumar, pues ya es tu decisión. Pero, y es tu responsabilidad, en teoría, pero pues si no lo quieres hacer, está bien. Pero yo creo que indignarnos por otras personas que no se les están respetando sus derechos humanos básicos, o sea, y más sobre este tema, o sea, pues es literal un holocausto. O sea, ¿cómo te vas a molestar porque otras personas se indignen? Me parece pues una tontería. Y más en este momento histórico. Ajá. Bueno, hablando sobre esto de que al ser un mundo globalizado todos estos problemas nos atañen a todos, pues que también hay que ver la perspectiva de que todas las luchas son una, ¿sabes? Sí, totalmente. Todas las luchas son una, y hay que ver este tema de Palestina y el sionismo como desde todas las perspectivas. O sea, por ejemplo, allá tenemos Gaza, que es una erradicación racial, ¿sabes? A magnitudes
Cisjordania está catastróficas. peor, Y Cisjordania, no mames. Y Medio Oriente, ¿no? Ándale, Está de ándale. Porque volvemos a las redes sociales, cuando se empezó a hablar de todo este tema, empezaron de que no, Hamas. Este tema es por Hamas y Hamas empezó este pedo y que la chingada. Todos Y piensan que el conflicto empezó ¿qué? ¿Cuándo fue el 7 de octubre? 8 de octubre. el 8 de octubre de exacto. 2023. Entonces, pues sí, o sea, y empiezan de que no, pues es que tumbaron un hospital con niños, tumbaron una escuela con niños y esta gente, la publicidad en redes sociales, y también es algo que hay que comentar y que las guerras no solo son en el mundo exterior, ¿sabes? O también son mediáticas. En la narrativa. Narrativa. Y hay que también pelear esas guerras, ¿no? Hay que también pelear esas guerras porque pasa todo ese tipo de cosas de que tumban hospitales, tumban escuelas, etcétera, 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 y mueren niños inocentes. Daños colaterales. Ajá, y empieza la narrativa. Es que es daño colateral, es que había terroristas ahí. Ahí adentro, sí, no, Ajá. eso está de la verga. No, es que, y luego la peor de todas, ¿no? De que estos niños podrían ser futuros terroristas, de que, pues, Y hay gente que lo acepta y lo compra, Claro, que dice, no, claro. sí, está bien que maten niños. Porque, Pero pues, es que, si no- o sea, eres un niño que está viendo que muere tu mamá, muere tu papá, mueren tus amigos en un bombardeo, y cómo no te vas a radicalizar. Son También es tomar en consecuencias. cuenta eso, ¿no? Son consecuencias. Pero sobre todo ver, o sea, el nivel de cinismo que tienen estas personas de decir, no, es que son daños colaterales porque ya había terroristas. Era un almacén de secuestrando. bombas, no el hospital de niños. Ándale, Mira, ándale. aquí lo tuvimos en México bien claro con Calderón, güey. Que era lo que decía con las muertes del fuego cruzado. Son daños colaterales. Estamos combatiendo al crimen organizado, pero lo que pasa, pues bueno, es una cosa trágica, pero tiene que pasar para que podamos... Y llegar no, al objetivo. y hay que tomar en cuenta esto. O sea, estamos a casi nada de poder ser un daño colateral bajo el casquillo de una bomba, güey. Sí, totalmente, ¿no? O sea, y muchos piensan de que no, güey, de aquí invadan México, güey. Estamos bien cerquita. Y más Torreón, ¿eh? Y Más Torreón, Hay güey, una más cosa que yo les comparto a las personas, y no es porque generar paranoia, pero cuando conoces incluso la historia de Torreón y el valor logístico de Torreón, sabes que en un conflicto bélico contra México, Torreón, si viene del norte, Torreón va a ser una de las ciudades que tarde que temprano va a ser un objetivo militar. Claro. Hay una cosa que dices muy importante, lo que es la narrativa, y hay una frase que me gusta mucho que dicen que en todas las guerras la primera baja es la verdad. Es la primero que se mata. Y ahorita, para empatizar un poquito más con Gaza, y el argumento que decías de que pues es que se meten en hospitales, se esconden y usan a mujeres y niños como escudos humanos. Pues bueno, hace poco creo que salió en Imagen no me acuerdo en cuál canal, estaban entrevistando a una persona, según pseudoexpertos, porque pseudoanalistas, algo que deben de cuidar mucho en las redes sociales de lo que comparten, de lo que consumen, perdón, es lo que es la honestidad intelectual, porque ahí los datos están, pero hay personas que o son muy estúpidas para aceptarlo, Es otro rango o de están muy cabrones de que están pagadas para difundir algún están impulsando otra narrativa. Entonces la honestidad intelectual es muy importante porque es conocer todos los datos y a partir de esa base poder tomar una postura. Pero hay otra cosa muy importante. Esta persona, algo muy delicado que dijo es de que señaló que en México ya los narcos tenían narcolaboratorios en ciudades densas donde eran habitadas por niños y por mujeres que usaban a los civiles como escudos humanos para no hacer. ¿Y qué es lo que ha dicho el gobierno de Estados Unidos? Que si vamos a intervenir en México va a ser a través de bombas. Entonces ya está la narrativa construyéndose para que cuando pase la gente diga, es que es por tu bien, y si hay personas que están saliendo afectadas son daños colaterales. Ya lo vivimos en una guerra contra el narco que fue con Calderón, ya nos lo dijeron eso y ya vivimos lo que es una tragedia. Ahora imagínense esta tragedia de lo que fue con Calderón, pero multiplicada por 10, porque ya no es un ejército contra una insurrecciones. Estamos hablando, exacto, que bueno, ya ni siquiera el más fuerte, porque estamos hablando de un imperio en decadencia, pero que aún así tienen la capacidad para generar daño. ¿Qué tanto daño? Pues ya lo vimos en Irán, ya lo vimos en Venezuela, ya lo vimos en la guerra de Incluso Ucrania. en Gaza, pues porque les dan armas.
Exacto, entonces, incluso hasta lo vimos en el conflicto de los 12 días de Irán e Israel. O sea, ajá, hay un comentarista muy bueno, un analista, es un canal de YouTube que se llama Tu Profe de Reyes, se los recomiendo mucho si quieren aprender un poquito más de geopolítica, porque él maneja mucho de la postura de la honestidad intelectual y te da toda la base informativa de lo que está analizando. Entre esos, lo que dice de que Estados Unidos es un imperio en decadencia, pero aún así puede generar bastante daño y aún así puede dar gran daño a los países que se lo oponen. Es que ahí va, o sea, la idea no es de que Estados Unidos se va a caer solo, se va a caer solo Estados Unidos, va a caer Busca de qué morirse. Busca que lo maten, o sea, busca de no reconocer su fracaso, sino que alguien lo mate para decir, es que fue por siento otro. Que casi todo, siento que casi todo lo que estamos hablando es muy nietzscheano, porque todo lleva a la destrucción total de un lugar para la reconstrucción. Sí, porque o sea, inclusive en México, porque pues hasta cierto punto en México el narcotráfico fue creado para sacar a los campesinos de sus tierras y empezar a invertir en fábricas, en inmobiliarias, en ese tipo de lugares. Entonces, vean cómo dejaron a Gaza. Gaza lo dejaron así, no hay nada. O sea, pero yo creo que es justamente por eso, porque quieren hacerlo económico, quieren reconstruir y quieren crear algo nuevo a partir de eso. O sea, Nuevo Israel o algo así. Como el mexicano es una creación del Imperio Español. Totalmente. O sea, no es como que nosotros decidimos tomar esta identidad, sino que es algo que nos dijeron, tú eres mexicano. Y eso es lo que volvemos a hablar. Hay un anime muy bueno que también se los recomiendo, se llama, ya se los recomendé, que es el de From the New World, no me acuerdo el título original, pero ya para no spoileárselo mucho, habla precisamente de esto, de cómo al atraer a una persona de un pueblo, de una civilización, a otra, atraerla, cultivarla con tu propia ideologías, al momento en el que se lo regresas al pueblo, esa persona está completamente radicalizada. Incluso me acuerdo mucho en las mañaneras de López Obrador, porque yo las veía para informarme precisamente, salir de esta ignorancia o de ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le dice? No, cuando eres analfabetismo político. Okay. Y López Obrador en las mañaneras era muy importante porque también aparte no solamente daba un contraargumento, o sea, lo que era este diálogo circular, lo que decía, ¿no? El derecho de réplica, sino que también incluso ahorita con las mañaneras con Sheinbaum, dan muchos clips informáticos, históricos. Independientemente de si estás de acuerdo con el gobierno o no, pero también dan información al pueblo para que tome su propia postura, no desde que solamente porque el líder lo dice, sino comparten historia y comparten, no recuerdo bien los nombres ni qué presidente fue, pero era un secretario de gobierno de Estados Unidos que le mandó una carta al presidente, no recuerdo quién era, pero decía, es que nosotros no necesitamos invadir a México. Basta con abrirle las puertas a nuestro sistema, a nuestras universidades, a nuestro sistema económico, a toda nuestra vida, y ellos mismos van a hacer por nosotros lo que incluso ni siquiera nosotros seríamos capaces de hacer. Y ya lo vimos con el Tlatelolco, Ayotzinapa, o sea que son personas que pueden matar a su propio pueblo, cosas que ni siquiera ellos harían porque se les meterían en un pedo. Entonces por eso es también hacerla. Es muy absurdo. Exacto. Porque ya lo hacen. Entonces ahorita ya es ver también de qué tanto nos estamos nosotros mismos de forma voluntaria o por la misma sociedad que nos orilla de que aprende inglés, porque si no vas a hacer nada en la vida, se te van a cerrar puertas, pues porque se te abren, tengas un mejor sueldo y te vas a Estados Unidos y ganes en dólares. ¿Qué te hace que eso no sea algo planificado para que sea una fuga de cerebros y aparte ganas a uno más y le restas a uno a ellos, y a la hora de contraatacar, ellos al conocer a su pueblo, al reconocerlo como su pueblo, decir, yo soy mexicano, yo vengo por ustedes a aventarle la mano, y haces lo que hace la derecha, todo lo que siempre hacen para hacer un movimiento siempre es por México. Defiende el INE, va por México, quién sabe, que siempre llevan que es por México, pero nunca lo hacen por los mexicanos, nomás lo hacen como por otro. Es como desde su idea de patriotismo, ¿no? Ajá, pero es muy importante entender que lo que nos están diciendo de lo que somos, realmente somos lo que ellos, o sea, estamos siendo lo que ellos quieren que seamos, que pensemos lo que ellos quieren que piensen, o si podemos nosotros como seres que convergen en una sociedad,
generar su propia identidad. Porque independientemente nosotros como mexicanos también nos definimos primero como laguneros, en su propia región, antes que lo demás, del sistema nacional. No sé ustedes qué opinan acerca de esto. ¿Yo? Ok. Pues, güey, a mí se me hace que hasta cierto punto sí, o sea, realmente nos crearon la narrativa de que hasta cierto punto hasta somos libres, o sea, lo hablábamos ahorita de que yo siento que no hemos salido del colonialismo en México, en el sentido de que, pues, güey, están todas las empresas canadienses, todas las empresas estadounidenses que saquean nuestros recursos y los venden mucho más baratos para que ellos tengan aprovechamiento, casi todo el capital se queda en Estados Unidos. Entonces, hasta cierto punto, pues, nos hicieron creer que somos independientes, que somos personas libres, que podemos continuar como si no fuéramos una colonia, pero en el momento que empezamos a tomar un poquito más de independencia, o cuando se nacionalizó el petróleo aquí en México, ¿cómo no estuvieron las amenazas de Inglaterra, de Estados Unidos, justamente porque ellos tenían inversiones en el petróleo? Hay una cosa muy importante, perdón, que hablas ahorita, en el sexenio de Lázaro Cárdenas hay algo muy importante, que es desde ahí se veían las intenciones de Estados Unidos en cuestión del narco, porque no sé si conozcan la historia del doctor Leopoldo Salazar, ¿no la conocen? No. Él es un doctor que veía a los drogadictos no como unas personas como tal, como drogadictos. No, nos están espiando. Fuck. Que él veía a los dependientes de una sustancia no como drogadictos, sino como enfermos. Entonces ellos lo que buscaban era que el mismo Estado proporcionara las sustancias, pero ojo, no con una sustancia como la rebajan con la cocaína, con la heroína, sino que una sustancia 100% pura, lo más pura posible. ¿Para qué? Para que reduciera la dosis, porque también tiene que ver con la microdosis para un efecto alcanzado o esperado. Pero ellos decían, la terapia es gratis, pero la sustancia te cuesta. Entonces habrían clínicas donde igual podías consumir lo que tú quisieras, heroína, ¿cómo se llama? Marihuana, cocaína, ¿cómo era lo que estaba? Morfina. Y llegó a tener éxito a tal grado que había personas que bajaron su índice de consumo o incluso dejaron de consumir. Entonces, ¿desde cuándo hubiéramos arrasado con el tema de la drogadicción y el tema del narcotráfico, que fue en los años 40? Estamos hablando más de 80 años. Pero, ¿qué pasa? Que viene el zar de las drogas, no me acuerdo cómo se llama este personaje de Estados Unidos, y mete presión al gobierno de Lázaro Cárdenas para que vuelva a cancelar esa nueva reforma de las sustancias, porque representaba, como siempre en la narrativa de Estados Unidos, ven por la seguridad no solo del país, sino de los ciudadanos, de los norteamericanos, porque solamente americanos son Estados Unidos, cuando somos en todo el continente. Entonces, ¿qué es lo que te hace pensar? Que era como que no, o sea, si haces eso, me echas a perder mi plan. Metió la presión para que se volvieran a prohibir las sustancias y metes ahora sí el movimiento del narcotráfico como un movimiento insurgente, pero pasivo, esperando a que el momento adecuado poderlo usar como un pretexto para poder hacer una intervención. Entonces, por eso le digo, y después de eso pasó, porque para México va a ser como jamás el narcotráfico en Gaza, porque van a buscar ir sobre ellos. Entonces, mi conclusión es la siguiente, o sea, ¿qué te hace pensar que ellos realmente quisieran hacerlo? O sea, quisieron replicar con nosotros lo que hizo Inglaterra, como en China, que fue el siglo de la vergüenza, que si no saben, si hablamos de narcotráfico, el primer cártel de drogas oficial fue la Real Corona Británica. El Imperio Británico fue el primer cártel en la historia y ya supimos lo que hizo en China. Entonces también es un retraso de 100 años. ¿Quién te dice que ahorita nosotros no tengamos ese retraso y una vez que podamos, o sea, ahorita que inclusive el pueblo estadounidense está en... hasta yo pienso que lo mejor que podría haber ahorita sería la Tercera Guerra Mundial, digo, perdón el fatalismo, pero si entra un conflicto en la Tercera Guerra Mundial y Estados Unidos se encuentra del lado perdedor, lo mejor que nos puede pasar para México, no del mundo, sino México, hablando específicamente, es de que cuando un país, un estado es derrotado bélicamente, también se les desmilitariza y se les sanciona y se les puede tumbar abajo toda la industria armamentista, que eso nos ayudaría un chingo a nosotros para poder combatir el narco, porque el narco es fuerte, pero por el poder de armamento que le genera. Exactamente, entonces en esa parte, Sheinbaum creo que, por ejemplo,
entrando en temas ya geopolíticos de entre México y Estados Unidos, está siendo muy cautelosa, pero que a la vez está equivocándose por dejársela alargar, como por ejemplo en el sexenio de López Obrador, que López Obrador fue más enérgico a decir, aquí no pasas, cabrón, o sea, aquí es... Y Sheinbaum ha sido más como de negociar, persuadir, pero ahorita con Trump no está en un estado de persuasión, está de... Ajá. Ahorita se acaba de ver con Canadá, ya le dio la vuelta, ya Canadá se volteó y volteó hacia Oriente, hacia China. Entonces, ¿qué se viene adelante? Pues lo mejor sería la derrota no moral, sino bélica de Estados Unidos, que es la gran oportunidad de México para poder así, por todas, terminar con el narcotráfico. Y si legalizamos las drogas, también puede ser otro frente el cual podemos combatir para que dar un uso responsable de las sustancias, porque todos son igual. O sea, por ejemplo, la cocaína se usaba, ¿de dónde es originario? Recuérdeme si es en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, creo que es en Perú, ¿no? Bueno, donde las hojas de coca la usaban los campesinos para, se la masticaban y se energizaban, y era su actividad, como para echarse un café. Sí. Entonces, las sustancias, hay un capítulo, una serie que está en Netflix que se llama The Midnight Gospel, no sé si lo han visto ustedes. Sí. El primer capítulo hay un diálogo que me gusta mucho, que le preguntan a un personaje, oye, ¿tú qué opinas de las drogas, si son buenas o son malas? Digo, mira, yo no, estoy cansado de ese debate si son drogas buenas o malas. Son químicos que simplemente están en la naturaleza, o el hombre las creó, y luego está la relación que tiene el hombre con esa sustancia. Entonces, aquí es como usan, por ejemplo, en la guerra del opio, cómo usaron el opio para adormecer a un país y dejarlo en un estado completamente, desindustrializado. Ajá, o sea, ahuevonado y todo. Entonces, hay que entender cómo las jugadas, o sea, son las mismas jugadas que ya las vimos. O sea, la misma historia se está volviendo a repetir. Y se vuelve a repetir porque, precisamente, volviendo al tema a este refrán de quien no conoce su historia está condenado a repetirla, pues ahorita estamos repitiendo lo que es la Guerra Fría, la Guerra Mundial, ¿cómo se llama? Sí, los proxies, y también la Operación Cóndor. O sea, ahorita estamos volviendo, o sea, todos estamos haciendo el remake. Haz de cuenta que está volviendo mal con el de medio haciendo su remake, güey. O sea, no, y hablando de, bueno, volviendo al tema del sionismo y Operación Cóndor, o sea, relacionando, pues lo que está pasando ahorita en la Patagonia, güey, qué pedo. Sí, ¿Qué pedo? O sea, existe este tema que dicen que es teoría de conspiración, pero no creo. O sea, no puede ser teoría de conspiración. Ahorita ya ninguna teoría. No, ya son teorías. Estamos viviendo la distopía que plantean muchos historias de ficción, de que todas las teorías de conspiración son verdad, güey. Sí. O sea, neta que tenemos que informarnos bien para reconocer lo que es conspiración y lo que no, güey, completamente. Porque si vamos a decir si vamos a estar en esta postura, ¿cómo se dice? Sí, cínica de decir, no, güey, es que son teorías conspirativas y así nos quedamos toda la vida y somos felices, güey, no vamos a lograr un cambio, güey. Entonces, hay una teoría de conspiración que se llama Plan Andinia, que es un plan estratégico que surgió el sionismo. ¿Cómo se llama el padre? Teodor Herzl es el padre del sionismo. Y sí, justamente lo que dices, fueron varios lugares, entre ellos justamente la Patagonia, Madagascar, la Siria. Hasta cierto punto se pensó como un lugar donde se pudieran llegar los israelitas, Palestina justo. Y ¿cuál más, güey? Se me fue. Creo que hasta Taiwán se vio como un lugar. Sí. Alaska también se vio. Pero para poner más en contexto, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los judíos fueron desplazados y empezó el sionismo, que el sionismo empezó como una iniciativa de buscar un estado judío. O sea, fue político antes que teológico, ¿no? Sí, fue político. De hecho, antes era cristiano, antes de judío. Entonces, empezó el sionismo, Teodoro empezó a buscar prospectos de donde podría ser el Estado judío, y pues se quedaron con Palestina porque era el decreto divino, ¿no? El que les pertenecía por las escrituras bíblicas. Pero se tomó mucho en cuenta Argentina y Chile con la Patagonia. Inclusive Baja California Sur, Inclusive Baja California Sur. Entonces, está este plan que se empezó a hablar de él en los 60s,
y en los 90s tomó como que empezó a recobrar fuerza sobre el plan en línea de un plan de cómo los sionistas empezarían a invadir la Patagonia. Y ahorita estamos viviendo un incendio muy fuerte. Y no es casualidad que... Hay judíos siempre, ¿no? Siempre hay judíos ahí cerca. No, sí, no. Exacto. Porque la Patagonia es uno de esos destinos turísticos en los que van los soldados israelíes cuando terminan su servicio militar. Como una especie de vacaciones y de servicio social en el que van y dizque, ayudan, pero no ayudan y tienen sus campamentos ahí. Entonces, a raíz de este incendio que hay en la Patagonia, se ha descubierto y está grabado, está documentado que muchas personas provenientes del ejército israelí vienen y hacen fogatas. Ajá. Y fuman cerca de las zonas donde no se puede fumar. Hace poco hubo eso. ¿Vas a decir el porcentaje? O? No, iba a decir también de varios videos. Déjame digo el porcentaje primero. Adelante. Es en Chile, la de árboles, no me acuerdo cómo se llama, la protección de árboles es privada, de hecho, me da mucha risa eso, de que tengan los güeyes que cuidan a los árboles son privados, o sea, ni siquiera es el propio gobierno chileno. Uh-huh. Informaron que el 74% de las personas que generan incendios en la Patagonia de Chile son judíos. Entonces, o sea, no lo quiero dejar. Hubo un video, ya, y es algo que no tiene poquito, o sea, ya cuando te pones a investigar un poquito de lo que está pasando en la Patagonia, te puedes enterar y echar para atrás de que ya te lleva tiempo de lo que dice Paco, o sea, que de los que terminan su servicio militar, e incluso personas que se vieron en Gaza, los han mandado a la Patagonia. Y se ha visto creo que un excursionista o de uno de los que ahí que conoce, da recorridos en aquella parte del bosque, que le habían avisado de 2 personas, de unos turistas judíos, y él fue a buscarlos para que no se perdieran, y cuando los encuentra con equipo militar, con antenas para hacer comunicación. Ajá, que comunicación, y ellos empezaron cuando los fueron descubiertos de volada entraron en pánico y empezaron a hablar en su idioma y le dijeron, no, vete de aquí. Y también cuando empezó este incendio de la Patagonia encontraron a unos argentinos, no sé si supieron de este chileno argentino, que los vio y le dijo, hijo de puta, que tú que te das aquí, que vete de aquí. Y el vato llorando. Ajá, llorando. Es que son imágenes fuertísimas. Es horrible ver los videos. Están los caballos sin piel, descansando en el agua, quitándose desesperadamente el dolor, uh-huh, el ardor de su piel, de tener quemadores de tercer grado. Y se escudan que si los criticas eres antisemita. O sea, están usando esa culpa. Y hay que marcar un paréntesis, que estemos hablando de estos temas no significa que estamos dándole un estigma a los judíos. Que hay cosas como que muy raras en ese tema, pero es que el pueblo no es culpable de muchas cosas y muy gran parte de esto es las ideas que tienen sus líderes. Es que aparte hay que hacer la división entre sionistas y judíos. Ajá. No, y hay una división mayor, o sea, no solamente son judíos, son ortodoxos, son jesuitas, son ajá, o sea, ni siquiera, es como aquí en México, llegas a México y tú piensas que todos son mexicanos, pero también está el chilango, el yucateco, el veracruzano, el norteño, el sureño. De hecho, paréntesis, los drusos, que fueron un grupo que está justamente en los altos del Golán en Siria, es un pueblo justamente, no es judío, pero sí está como de las religiones abrahámicas, que justamente se utilizó para justificar invasiones a Siria, porque uh-huh, decían, no, es que nosotros como judíos tenemos que defender a los drusos porque son de nuestra misma rama étnica, y cuando uh-huh, ya sacaron a los sirios y cae Bashar al-Assad y entra pinche cortacabezas, ajá, pues ya pueden hacer lo que quieran y pues los mataron. Sí, no, es que está cabrón poderle, esta frase que dice que ten cuidado con el lobo que se viste de oveja. Totalmente. O sea, de quién creemos. Y volvemos al tema de lo que hablamos del capítulo anterior, de cómo se concentra el poder. O sea, el poder no se lo puedes dejar a una sola persona, porque das apertura de que esa persona se corrompa con tanto poder. El poder no puede ser concentrado porque el poder corrompe como tal. Y deshumaniza, más que nada. Ándale. Deshumaniza. Sí, muy, y muy yo cierto. Yo tengo una ideología en la que para poder humanizarnos más, porque al estar siendo segregados, estar siendo oprimidos, estamos siendo deshumanizados por ellos, a tomar en cuenta, bueno, que ellos consideran que no, o sea, llegan a considerar que no tenemos derechos humanos. Entonces, al nosotros ser deshumanizados, ellos también se están deshumanizando, porque uh-huh, no es humano marcar
No es humano marcar la línea, no es humano segregar, no es humano... Ahí te va hace como que fue, ya va para 2 años yo creo, donde está esta propaganda, era antes de Trump, cuando en el ejército aún admitían transgénero. Ok. Y vi un video de propaganda, pero bien cabrón, que hasta a mí me dio mucho como que impacto ver era un soldado trans, digo, nada que ver con la comunidad, todo mi respeto, pero era promoviendo este discurso, ¿no? El famoso walk y del todo este desmadre. Y decían, era un soldado trans y luego al lado tenía como un cartón de un soldado ruso, así apuntando, y luego decían, esto que ves aquí, esto no es un humano, él es un ruso. O sea, desde la entrada, te están metiendo de que esta persona no es igual que tú. ¿Y por qué la deshumanización es importante para su movimiento? Más para la guerra. Exactamente, ¿por qué? Porque al momento en el que te deshumanizan, dejas de ver al otro como tu similar. Claro. Porque, o sea, si no ves yo enfrente veo a Paco como un humano y de repente me dicen, no, es que Paco es un violador, Paco es un racista, Paco es un supremacista. Y voy a decir, no, él ya no es nada. Ya no es humano. Él ya no es, ya no pertenece. Exacto. ¿Y qué es lo que permite la deshumanización? Que le puedas hacer al individuo lo que tú quieras sin sentir ni siquiera un gramo de culpa. Nada de culpa. Hay un episodio de Black Mirror que es buenísimo, donde, no me acuerdo el nombre del episodio, pero es un episodio donde están unos soldados que les hacen un implante en el cerebro, según esto para ser más efectivos, concentrarse más, dormir menos, etcétera, etcétera. Y estos soldados tienen la misión de invadir ciertos sectores donde hay como unas criaturas humanoides, pero no son humanas, que les dicen cucarachas. Sí, y son parecen como... cucarachas, ¿verdad? Ajá. O sea, grandotas. Sí, y era como... Exacto, o sea, eran criaturas, pero yo también había visto que eran como los zombies de vampiros de... ¿Es leyenda? A lo mejor estoy confundiendo los episodios. Sí, bueno. Entonces, uno de estos soldados se cae y se pega la cabeza y se rompe este implante y descubre que no eran cucarachas, eran seres humanos. De hecho, eran seres humanos precarizados. Entonces, es como una analogía de la ideología, porque la ideología te hace eso, te hace ver al humanizar otro a tu como algo prójimo. diferente, Ándale, no exactamente. igual a Hasta ti. inclusive verlos como cucarachas está bien cabrón porque pues o sea, son desechables, o sea, no es ni siquiera Sí. como que un ser real, o sea, es como que la deshumanización va tan allá, sí, como Ándale, una plaga, quisiera, justamente. a ver si les consigo ese video. Y para más, o sea, con el compartírselo. contexto de los negros, o sea, como a los negros no se les veía como una plaga y desde la misma creación de las ciudades en Estados Unidos se les segregaba. ¿Dónde había zoológicos de personas negras africanas? En Bélgica. En Bélgica, o Cuando sea, estaba Leopoldo II. ¿cómo los veían como unos animales? O sea, no los veían como un similar, los veían como como unos animales silvestres más. O sea, es donde la deshumanización es lo que hace. O los safaris humanos no, Hace que fue poco hubo un poquito, escándalo pero en no recuerdo bien el Italia. lugar. En Italia surgió. Sí, era en la guerra de Yugoslavia. Ajá. En Sí. Bosnia. Ajá, Sí, donde... en la guerra de Bosnia llegaba gente que pagaba cierto dinero para estar escoltados y matar Por los gente- mercenarios. Por Eran por mercenarios. Los videos están horribles, güey. Es literalmente, o sea, es la gente literalmente con sus maletines de trabajo, o sea, es como los 80s, 90s, yendo a trabajar así escondidos de los francotiradores. Está muy locas esas imágenes. Güey. Sí. Sí. Y ahí iban y pagaban por matar niños, y luego cobraban más por matar señoras y sobre todo embarazadas. Ajá. Entonces era un safari humano prácticamente. Sí, o sea, pero ¿cómo? Bueno, a mí me pone a pensar algo de en qué punto llega a haber esta corrosión de la humanidad como para precisamente llegar a ese exacto, es que quiero experimentar la sensación de matar. De hecho eran puros ricos, porque ¿quién puede pagar? Y es lo que, bueno, una opinión personal mía. Ajá, pero una opinión mía es de que... No, o sea, pero, o sea, puede que no todos los ricos tengan o sea, puede que haya gente precarizada que también caiga en estos juegos. De los nuevos ricos, claro. Pero, bueno, lo que voy es esta cuestión de... Ay, ya se me olvidó lo que me dijiste de lo que iba a decir de o sea, ¿cómo, güey?
de cómo llegas a corromperte como para de este poder te diga, quiero experimentar esto, o sea, quiero asesinar a alguien, quiero experimentar, ¿por qué? Porque para empezar, tienes el instrumento, tienes el arma, tienes el rifle, tienes la tecnología, lo que te falta, y muchos del ejército estadounidense llegan con crisis porque nunca pudieron matar o nunca pudieron asesinar en una guerra, regresan con esta impotencia de... Ajá, de que no pude matar, yo trabajé por eso. Y los ejércitos lo que te hacen, sobre todo el de Estados Unidos, como un ejército imperialista, es de que te entrenan para matar. Y la guerra, de eso habla, de eso trata. La guerra es autorización para matar. Y a pesar de que la guerra tiene sus reglas, en la práctica vale madre las reglas, porque las sanciones vienen después, no antes. O sea, no es para prevenir, es para castigar. O sea, ándale, y todavía ni siquiera llegan. Está como en Netanyahu, donde... O simplemente Trump hace poco acaba de indultar a un presidente narcotraficante que sí fue culpable y que sí fue inculpado. El de Ecuador, el de Argentina. Ahorita está Novoa, que gran parte de lo que en Rusia han incautado cargamentos bananeros con bananas, con cocaína adentro. ¿Y quién es el Novoa, su familia? Pues tienen todas las empresas bananeras, y volvemos al mismo tema de lo que fue en su momento en Panamá de las guerras bananeras. Por eso digo, o sea, viendo ahorita lo que estamos viendo no es nuevo, es repetir la historia, pero se repite porque las personas, los individuos no la conocen y lo permiten. Ya está normalizada la violencia, incluso está hasta estimulada. Ahorita, aunque digo, a lo mejor no quiero... Estilizada, o sea, ajá, ándale. Porque pues, güey, o sea, volvemos a lo mismo. Pues es que yo no soy palestino. Ajá. O sea, ¿por qué me debería de sentir identificado si ellos no se visten ni siquiera como yo? O sea, ni siquiera se ven como yo. Oh, ya se te ponen falacias de que no, que allá las mujeres las tienen bien reprimidas. Luego, güey, pues también en otros lados las reprimen. Por ejemplo, no creo que es en Suecia o no me acuerdo en qué parte de Europa donde hay unos movimientos y unos chalecos como de obra y que tienen en unas insignias que en traducción es la policía de perras, algo así. Estamos hablando de un sistema de primer mundo. Que para empezar a aclarar una cosa, entre lo que es el primer mundo, segundo y tercer mundo son meramente temas de sistema, no de nivel desarrollo. ¿No? Ajá, porque el primer mundo era el sistema capitalista, el segundo mundo era el sistema comunista y el tercer mundo era el que no estaban ligados a ellos. Entonces, hablando de un sistema de primer mundo, desde ahí se empezó a ver el regreso del conservadurismo, donde había adolescentes con estos chalecos que iban a patrullar y acosaban y humillaban a las mujeres que tenían, o sea, por su vestimenta que se tenía muy corto, y entonces le decían, eres una perra, eres una zorra, y era este hostigamiento. Pero no está pasando en Irán, no está pasando en Gaza, está pasando en un país europeo de primer mundo. Entonces, ¿por qué a ese país no se le interviene? ¿Por qué no se le juzga? O sea, por ejemplo, también estos restaurantes que se llaman Hooters, que están en Estados Unidos, claro. Ellas no son mujeres libres tampoco, o sea, siguen siendo esclavas del sistema y siguen siendo oprimidas, y a costa de mostrar su cuerpo de cierta manera para atraer clientes. O sea, sigue siendo la misma condena. No es libertad. Y bueno, yo también quiero hacer hincapié en este tema del Islam, de cómo se ve el Islam como una ideología, bueno, una teología machista, porque lo es, o sea, evidentemente lo es, pero se utiliza como propaganda justamente para justificar todos estos temas como Palestina, porque se tiene mucha idea de que no, güey, qué horror lo que se vive en Irán con las mujeres que están tapadas, pero hay muchas mujeres que están ejerciendo su libertad religiosa y su libertad de vestimenta al ejercer el Islam. Pues y eso no se toma en cuenta. Y también que se ve toda esta perspectiva de que, ay, pobrecitas, o sea, como siendo como que son inferiores a ti, porque tú eres más libre, entre comillas. Pero aquí en México tenemos la misma represión en México, o sea, también juzgamos a las mujeres por su vestimenta, incluso la revictimización. Que en Irán, o sea, en Irán el 60% de las mujeres están graduadas en STEMs, o sea, en sistemas, en ingenierías, en todas esas cosas.
en México pasa eso. O sea, Ajá. o sea, no sé, como que llegamos a esta moralidad de decir de que somos libres cuando realmente Sí. no. O sea, sales a la calle, güey, y cuántas veces no te toca ver Ni siquiera tenemos autoridad moral para criticar a Irán, güey. O sea, Totalmente. porque aquí, aunque digan que es que ya están tapadas y todo, güey, aquí a una mujer le hacen algo, lo que pasó la chica en Monterrey, la de Nuevo León, que dijeron, ¿para qué andaba sola? Sus amigas la dejaron, de seguro andaba sola, ¿para qué anda en esa noche? ¿Por cómo andaba vestido? O sea, realmente, ¿qué tanto podemos criticar de otros países cuando ni siquiera vemos los problemas que tenemos internos? O sea, incluso hasta puedo decir que somos más machistas que los de Irán, güey. O sea, en sociedad. Entonces, ¿qué puedes criticar tú de otro país, güey? Que ni siquiera vives, que ni siquiera conoces. Y otra cosa muy importante, porque he escuchado argumentos que dice, es que conocí Israel, yo ya visité Israel y no es nada lo que dice. Pero otra cosa que les digo, por ejemplo, una persona que visita Japón, aunque esté 30 días, no va a conocer Japón. No, Para y sobre conocer todo- una tierra tienes que vivir Sobre y todo, crecer en ella. lo estamos viendo en Estados Unidos. Estados Unidos ahora es como que problemas en el paraíso, güey. Porque Estados Unidos siempre se vendió como la tierra de la libertad. Y ahí ves chinos, mexicanos, y es una tierra súper diversa y puedes hacer lo que quiera, que el sueño americano, que las oportunidades. Y estamos viendo lo que está pasando en Estados Unidos con la Hay ICE, represión. Oye, qué mentada de madre que Trump esté amenazando a Irán por las represiones, pero acá en el ICE, esta muchacha que... Sí, pero la primera que hizo viral, no me acuerdo de su nombre, pero que fueron a víctima del ICE, y que dijeron, güey, es que es izquierda, es que es extremista, y si siguen así, en Illinois va a aplicar el artículo de insurrección. O sea, güey, ¿cómo puedes tú pedir que en otro país respeten y en el tuyo haces incluso hasta lo peor? Porque allá en Estados Unidos hasta por una multa de tráfico te pueden asesinar, güey, porque si es sospecha de que tienes un arma, aunque no la tengas, el policía va a salir Güey, impune. está fuertísimo el tema, está documentado también en la cámara del policía, de que entraron a una casa de una chava de color, y estaba haciendo como macarrones, estaba hirviendo agua, y nomás la chava se acercó a la olla de macarrones, no sé si para apagar el fuego, o decirles, ¿quieren algo de comer o no sé? Y los vatos se super exaltaron, baja el arma, y por tener la olla de agua hirviendo, le dispararon, lo consideraron como un arma. Es que el sistema de Estados Unidos, a lo que teoría es a la esquizofrenia, en cuestiones de su cuerpo de seguridad. Porque como ahí todo y yo tengo una crítica hacia lo que es la aportación de armas. Que hay personas que defienden la aportación de armas que creo yo que lo que genera es meramente paranoísmo. ¿Por qué? Porque el momento en el que tú te tienes que armar porque sabes que el otro tiene la posibilidad de tener un arma y te puede asesinar. Entonces, en Estados Unidos, donde se defiende la propiedad privada con el asesinato, pues todo el mundo está en paranoia. Yo tengo un arma porque tú puedes tenerla, entonces la tengo que tener. Y si tengo la ligera sospecha de que mi vida está en peligro, te puedo asesinar con justificación. Y es lo mismo que hace el sistema de seguridad. Todos los policías, a la primera de cambio, aunque tenga... ¿Qué es lo que dice cuando te detienen una multa de tráfico? Las manos en el volante y no las muevas. Y si no siguen las indicaciones, te pueden aplicar la ley de todo. Por ejemplo, vi un caso de un chavo que iba hacia su trabajo, nada más que pasó por una zona donde había una llamada de sospecha y al vato le dijeron, ¿tú quién eres y a dónde vas? Y tiene una mochila. No, pues voy para mi trabajo. Pero ven para acá, y lo agarró un poli y el vato nunca se puso a la revisión. Le digo, no, es que voy a mi trabajo aquí, le explicó. No pongas resistencia, es que no te estoy poniendo resistencia. Y ni siquiera lo dejaron acabar, lo agarraron y le aventaron un suplex, güey. ¡Pah! Lo descalabraron, lo dejaron con trauma. El vato ya incluso hasta quedó tocado porque no podía salir a la calle con seguridad porque se veía una policía, oye, pues te pueden aplicar la misma. Y cuando mete la demanda no pasa nada. Entonces ya en Estados Unidos la seguridad, la autoridad, perdón, tiene el derecho de adrementarte, violarte tus derechos, hacerte lo que sea, incluso hasta matarte, y ellos no van a tener ningún castigo impune. ¿Qué es lo que pasa en México?
pues más o menos va por ese mismo camino, de que la policía, si hay ligera sospecha de que eras un narco o algo, según la ley te protege, pero ante el juez no, o sea, el sistema está corrompido de la misma manera que en Estados Unidos. He visto casos de cuando empezó lo del ICE, que en Texas, sobre todo, muy cercano al norte, a Nuevo León y a Coahuila, que allá los policías a los que eran latinos les sembraban droga. ¿Para qué? Para poderlos llevar ante el juez y tenían que pagar una suma de $15,000, $10,000 para no entrar a una cárcel penal. Aquí, ¿qué pasa en Coahuila? Y es algo que no se denuncia públicamente, pero ha pasado a lo largo de mucho tiempo, incluso desde los, de los Moreira, pasaba mucho de que los estatales te agarraban, si tenías una cachucha, aunque sea de marihuana o algo, te agarraban. ¿Andas consumiendo marihuana? No, a ver, te esculcaban. No, no tengo nada. Bueno, ¿y si te hago un antidoping qué? Porque al hermano de una amiga le pasó. Y el chavo cuando le dijeron eso de que te hacemos un antidoping, se quedó así como que, caray, o sea, ven, te vas para arriba. Y lo metieron y tuvo que ir hasta los juzgados, antes ahí donde lo iban a meter para el Cerezo, a los separos. Y tuvo que pagar, no recuerdo si 30,000 o 50,000 pesos, pero para evitar que los metieran al Cerezo. Y es algo que hoy día se sigue haciendo. A lo mejor ahorita más sordeado, pero es una extorsión. Y es algo que no es solamente de aquí de México. O sea, ya cuando se ve que en Estados Unidos lo están aplicando a los inmigrantes o a todo aquel que parezca mexicano con tal de amenazarlo con una deportación, pues aceptan y pagan la multa. De que te encontré con tanto de droga, ven, vas para acá y tienes que pagar. Entonces, desde ahí ya es una extorsión como tal, pero es una extorsión legal. ¿Quién te protege de los jueces? ¿Quién te protege del cuerpo de seguridad? Y aparte, o sea, ni siquiera en el mismo Estados Unidos todas las personas están a favor de Trump. O sea, no es mayoritaria las personas que están a favor de la ideología que está o de las medidas que está tomando Trump en otros países. No sé por qué aquí en México tenemos también esto de, no, es que Estados Unidos, sí, Estados Unidos nos va a salvar, Estados Unidos va a salvar a otros países, lo está haciendo bien. Estamos más de acuerdo nosotros con lo que está haciendo Trump, que ni es nuestro presidente, que los mismos ciudadanos de ese presidente. Es que la propaganda, sobre todo la de Hollywood, es de las más cabronas, porque, bueno, ¿sí han visto la de Top Gun, el Maverick, la 2? Donde bombardean Irán, ¿no? Ajá, bueno, nunca dicen que es Irán, dicen que es un enemigo de Medio Oriente. O sea, también tiene mucha publicidad en contra de los comunistas, ya sí. Como tipo rusos, Unión Soviética, ¿no? Le tiran mucho a esos. La penúltima temporada estaban así de que metiendo muchísimo, de volada se notó que traían una agenda política, porque decían de que en vez de decir ya los rusos, decían vamos tras los comunistas o los tienen en el país comunista, o sea ya... Sí, es clasificar para buenos, poder atacar. Los protas, los malos. A huevo. Pero mire, algo muy importante, esa película de Maverick que les digo de Top Gun, la segunda, incluso hasta usurpan historias, porque escoge de ¿cómo se llama el escuadrón de mexicano que participó en una... 701. No, ¿200 qué? ¿201 no? 200. Bueno, el escuadrón mexicano que ahorita se me olvida el nombre, siempre se me olvida. Pero la historia de esa película donde tienen que pasar por una montaña y luego bajar y en picada tirar un misil y luego levantar, esa fue una misión de mexicanos en la Segunda Guerra Mundial en Japón. Donde... De hecho, se me hace muy curioso porque esa historia la contaste el podcast pasado. Ajá, o sea, donde te dicen que hasta la mexicanada de que, sí se puede, y el otro, ¿verdad que sí se puede? Y dijo, sí se puede. Y ya después que terminó la junta, y digo, güey, no mames, ¿por qué dijiste que se podía? Pues es que tú dijiste, güey, te tenía que respaldar, güey, o sea, yo no te podía dejar morir. Es un mexicanismo incluso, ¿no? Sí. Y es una historia usurpada, o sea, donde te toman una historia de alguien que sí lo hizo y lo tomas como propia. Y en la propaganda de Hollywood de Estados Unidos es donde siempre Estados Unidos se presenta como el héroe, pero en la vida real Estados Unidos es el villano de sus propias películas, aquel que quiere conseguir el dominio mundial, el que quiere hacer ataques terroristas o ataques de falsa bandera para poder justificar una intervención, llámese Irak, Afganistán,
incluso hasta se dice ¿cómo se llama? De los japoneses, de Pearl Harbor, que también se dice que también fue un ataque de hecho, las Torres Gemelas, también que fue un ataque de falsa Estados bandera. Unidos no atacó Alemania justamente, y no que se quiso meter a la guerra, porque había muchas inversiones estadounidenses en Alemania. O sea, mucha de la infraestructura de fábricas, carros y cosas así fueron inversiones estadounidenses, porque pues dijeron, es un país europeo, es un país derrotado, es un buen lugar para invertir, entonces pues podemos invertir. Y Estados Unidos dijo, pues es que si yo ataco Alemania, voy a tener que destruir las inversiones de mis ciudadanos, lo que traería otro problema. Entonces se acaba la guerra y lo que le dice Estados Unidos es de que, oye, te falta una cuenta más, esto es todo lo que le debes a nuestros ciudadanos por inversiones y así. Entonces imagínate, o sea, y el plan Marshall vino después. O sea, es que casi todas las guerras son económicas. O sea, ¿sí? Inclusive las guerras actuales, o sea, en Gaza recibieron armas de casi toda la OTAN. El tercer que más le vendía armas a Israel contra Palestina era Alemania. Le vendió como $300,000 en armas. El que sacrificaron ahí en esto de guerra de Ucrania fue Alemania. Fue la primera que sacrificaron. Sí. Porque lo que quitaron el Nord Stream. El Nord Stream se lo quitaron a Alemania, güey. Que era lo que mantenía la industria alemana a flote con costos muy bajos, que le permitía ser competitivo. ¿Qué dice Biden? Incluso hasta, ya no hace falta disimular, ellos mismos lo dicen. Güey, me da mucha risa porque sale esta historia de que, no, es que salieron ahí flotando las visas rusas. O sea, te crean esta narrativa para al final decirte, es que no le puedes comprar petróleo a los rusos, cómpramelo a mí. Biden lo dijo, si llega a pasar de Ucrania, el Nord Stream, no va a existir. No, que si llega a haber el tratado de Alemania con Rusia, el Nord Stream, nosotros nos vamos a encargar de que o sea, el mismo presidente lo dice, o sea, ya no se guardan las formas, pero como volvemos al tema anterior del podcast anterior, ya no se trata de lo que pasa, sino de lo que cuentan de lo que pasa. Sí. O sea, ya perdemos completamente porque como no pensamos, queremos que nos digan qué pensar. Es que esto es bueno, es que esto es malo. Sí, como que no nos cuestionamos, ¿no? La narrativa que estamos queremos leyendo, todo rápido. Que estamos escuchando. Queremos todo rápido. Entonces, en cuestión de lo de Palestina es porque es el primer frente de lo que se viene. Es de lo que hicieron, ahora sí la consigna y se repite y sigue ahí sólida en la historia, va a quedar en letras de oro que practican en Gaza lo que van a hacer en tu casa, porque se ve que se viene para México, ahorita se viene para Groenlandia, apenas ayer estaba contestando Francia, Alemania reculó. Y la OTAN está pensando en conversaciones privadas y contestarle a Trump en cuestión de Groenlandia, pero estamos viendo el surgimiento del neofascismo y esta vez viene del imperio norteamericano, no del imperio europeo. Entonces por eso lo que decía hace rato al principio, pues igual lo mejor que le puede pasar al mundo es que por fin estos güeyes del imperialismo norteamericano se descaren, se quiten la máscara, se vean como se muestren tal y como son, para ver si hacer un frente unido. ¿Por qué? Porque si derrotamos militarmente, bélicamente a Estados Unidos, pues viene la desindustrialización de tanto su ¿cómo se llama? Industria militar, industria armamentista e incluso hasta su propia cultura, porque lo que los estadounidenses defienden a capa y espada es el derecho a portar armas. ¿Por qué? Porque ellos ya están en su psique, ya nacen como nosotros ahorita las nuevas generaciones con el celular que no podemos vivir sin él. Esas generaciones vienen que sin su arma no pueden vivir sin ellos. O sea, no se sienten protegidos sin un arma, pero a su vez crean esta paranoia colectiva de que, pues, por ejemplo, yo en Estados Unidos yo no lo quiero visitar. O sea, me dicen, es que ve, güey, saca tu visa. Le digo, para empezar, yo no puedo porque tengo muchos memes antiimperialistas y me la van a negar. Sí. Pero también es de que yo no me sentiría seguro en Estados Unidos porque una balacera allá te puede pasar en cualquier momento, en cualquier lugar, en una escuela, en un cine. Güey, se han ocultado mucho las últimas balaceras los últimos 5 años, o sea, como que se ha hecho un pinche lavado de cara porque antes era de que balazos unidos. O sea, de ahí no lo sacaban. Disparos unidos, ¿no? Disparos unidos. Y la neta, pues, está de la verga porque, pues, realmente se ha lavado mucho la cara a Estados Unidos de como... ahorita como un buen imperio, un lugar bonito para vivir cuando pues Filadelfia está llena de drogas, ¿no? Pero, o sea, más o menos para concluir quisiera decirles... ¿Qué pasó? Atlanta también, Chicago. Hay barrios en los que la policía no entra.
Sí. Y comentarios de personas que han vivido allí. Sí. O sea, no le digo por mí que no. No, y aparte Chicago tiene una historia bien horrible porque le desindustrializaron toda la economía. No tuvo esa Sí, historia. sí, o sea, ese se llamaba como el cinturón del óxido. Entonces, el cinturón del óxido era todo donde se producían los carros, armamentos y todo así. Entonces, como salía más barato, lo mandaron todo a China y pues por eso China ahorita es la industria más grande del mundo, porque toda la industria estadounidense se fue a China. Entonces, yo creo que hasta cierto punto esta historia que estamos viendo es una historia que ya conocemos, la conocemos muy bien, nos pasó a nosotros, mataron a nuestros indígenas, están matando ahorita a los palestinos, los americanos también mataron a todos los indios, los desplazaron y los metieron en campos de concentración, como lo están haciendo en Gaza, como lo hacemos nosotros con nuestros propios indígenas. Entonces, pues solo quisiera pues como dejar de que hasta cierto punto pues ¿por qué no deberíamos de tener empatía si es la misma historia repitiéndose una y otra vez, solo que nosotros no estamos haciendo nada? Sí, simplemente la empatía solamente es incluso hasta por convicción humana. O sea, no, ¿cómo puedes permitir que a otro ser humano viva en desgracia? Ayer pasó una anécdota, algo de lo que vivimos a unos compañeros y yo ayer que salimos de cotorreo. Ya cuando nos íbamos rumbo a nuestras casas, pues vimos a una persona en la calle, que ella era una persona de calle, que independientemente de sus vicios, en ese momento esa persona, lo que me conmovió fue que estaba gritando por ayuda. O sea, ella decía, tengo frío, ayúdeme. Hasta vendía una carriola que se encontró en un basurero, nos dijo que estaba buena. No, llévenselo, porque un amigo le dio su chamarra. Incluso le reconocí a mi compañero, le digo, es que tú acabas de hacer algo que muy pocas personas son capaces de hacer. De renunciar a algo de ellos para poder dárselo a alguien más, de alguien que lo necesite. Tú puedes conseguir una chamarra, tú tienes un poder adquisitivo, pero esa persona no, y esa persona estuvo pidiendo ayuda, independientemente de su propio contexto, de su propia vida, de que es que esa persona estuvo ahí porque así lo eligió y todo, pero que eso que no te impida que una persona no pase sufrimiento, que no pase, o sea, simplemente la dignidad de la vida. Tener una vida digna es responsabilidad de todos, porque es colaboración de todos. Simplemente todo esto que tenemos, el sistema, nuestro trabajo, no es solamente por nosotros, es por todos, ajá, exactamente. O sea, el trabajo, la sociedad, el transporte público, el gobierno, todo es por todos. O sea, está construido por todos. ¿Por qué debemos de negarle nosotros como sociedad a alguien que está pidiendo ayuda, independientemente de su contexto? A lo mejor no tuvo educación, a lo mejor por su misma pobreza, porque hay estudios donde correlacionan la violencia con la pobreza. Entonces, ¿qué te hace pensar que esa persona no fue víctima de sus propias condiciones, que a lo mejor no encontró el camino para salir de eso, pero con la falacia de la meritocracia, ¿no? De que no porque todo el que está ahí es por su culpa y por sus propios méritos. A veces es el sistema el que lo rechaza, incluso hasta su propia gente lo rechaza porque aún teniendo la oportunidad o el poder adquisitivo de poder ayudar a otras personas, no lo hacen. ¿Por qué? Porque dicen, es que eres pobre, es que de seguro estás ahí porque te lo mereces y la chingada. Y lo que hizo ayer mi compañero, mi amigo, sí me conmovió mucho, porque a pesar de que decía, es que es mi chamarra y no he conseguido y todo, a pesar de que sí dio argumentos como para negarse a dársela, dijo, no, la necesita más él que yo. O sea, y entregársele, el señor se fue abrigado y muchas gracias, llévense esto. O sea, nos daba todo lo que tenía, nos lo dio. No se lo aceptamos porque es de él, o sea, tampoco abusar de eso. Pero es lo mismo, o sea, sobre que fue una cosa real, pero llevándola a la metáfora, ¿por qué no aplicar eso a todo? No solamente al vecino, al que tenemos enfrente, sino a todo el mundo. O sea, lo que está pasando en Gaza, oye, alguien está sufriendo, está cayendo en desgracia, un pueblo en desgracia, como que darnos la vista hacia el otro lado, ajá, como que no está pasando. Una frase que digo yo es que todo lo que permites, permites que te lo hagan a ti. Es decir, cuando volteas hacia otro lado y el mundo te ignora y tú ignoras al mundo, cuando tú estés en ese problema, el mundo te va a ignorar. ¿Por qué? Porque si llega a haber una invasión, ahorita con lo de Venezuela, que algunos están peleándose que lo celebran y otros lo cancelan, ¿qué te hace pensar que cuando le pase a México no pida la misma ciudadanía? Aquellos que se quejaron que porque manifiéstate mejor ve por Sinaloa, mejor ve por México, ¿qué te hace pensar que cuando estés en esa situación y pidas auxilio al mundo exterior, el mundo exterior te dé la espalda? Ahí es donde nos vamos a encontrar en la desgracia que nosotros mismos perpetuamos al no accionar, porque lo peor no es
la acción, sino la no acción. Aun cuando vemos lo que está pasando en el mundo y no accionamos, estamos permitiendo que aquello que está aconteciendo, aunque sea del otro lado del mundo, tarde que temprano va a llegar a la puerta de nuestras casas. Y el día de hoy lo estamos viendo con las amenazas que tira el presidente de Estados Unidos hacia México, hacia Colombia y hacia todo el mundo, a Groenlandia y todo el orden y la paz mundial. Sí. O sea, ya añadiendo un poquito a tu conclusión, nomás les quiero contar de que pues en Vietnam había mucha gente feliz porque llegaron los americanos por su liberación, pero se dieron cuenta de algo muy curioso, que las bombas no piensan, que las bombas no conocen a la gente, matan. Y por lo tanto las bombas no cayeron en los comunistas, cayeron en toda la gente que pidió la intervención. Lo mismo decían en Venezuela, o sea, los venezolanos, las bombas no van a diferenciar entre chavistas y venezolanos, o sea, van a agarrar parejo, o sea, es lo que vemos. Poco se habla de que en esa intervención el bombardeo se cobró 80 vidas. Sí. Y entre ellas ancianos. Cubanos también. Güey, a nadie del gobierno le tocó una pinche bomba, güey, le tocó a todos los ciudadanos. Y es lo que más, o sea, eso sí me rompe así totalmente, porque, güey, dices, o sea, güey, que se chingue el gobierno, no, pero, güey, siempre la víctima son las personas que no tienen nada que ver. En los bloqueos unilaterales, ¿cuánta gente no murió en Venezuela por no tener fórmula para bebé? O cosas así, eso pasa en Gaza, por eso lo menciono. Irak con Saddam Hussein, cuando fue la intervención en 1994, 500,000 niños murieron por no tener acceso a fórmula de bebé. Entonces, te pones a pensar, pues es que Saddam Hussein pues estaba en su casa, güey, tenía su piscina, estaba ahí cotorreando, le valía madre realmente lo que pasaba, pero la gente que era de su pueblo estaba muriendo. Entonces, hasta cierto punto quiero dejar eso de conclusión. ¿Tú quisieras concluir con algo, Paquito? Pues que no deberíamos de estar a favor de estas ideologías de los gobiernos, porque ellos van a tomar acción de acuerdo a sus intereses y a lo que mejor les convenga, a sus beneficios, y deberíamos de tener más empatía por los pueblos, que son los que hacen que ese gobierno, ese país funcione. Entonces, pues no deberíamos estar tan de acuerdo con la intervención gringa, nada más, o sea, solamente ser más empáticos con el pueblo. Pues yo para concluir infórmense, cuestionen las fuentes, busquen fuentes diferentes, diversas, no se queden solamente con una sola fuente, para que entre lo que dice uno y lo que dice el otro puedan ver el contexto de lo que uno trata de convencerte, porque cada quien te va a querer llevar hacia su molino y entender de que si uno miente y el otro miente, entonces cuál es la verdad que me están ocultando, ¿no? Eso te va a ayudar un poquito a cuestionar de lo que está pasando y también tener la empatía de lo que está pasando, que no porque sea una persona que esté al otro lado del mundo o porque esté lejos de nuestra casa, no estamos al alcance de todo esto que está hoy en día aconteciendo en el mundo. Estamos completamente conectados. No lo vemos o creemos que no es tan complejo, pero estamos interconectados de una manera tan compleja y tan hermética que cualquier cosa que pase del otro lado del mundo simplemente nos pasa. Simplemente si ahorita se está organizando o se ve que se está planeando una intervención en Irán, si llegan a intervenir en Irán y llegan a cerrar el estrecho de Hormuz, es un canal donde pasan 200 todo millones el petróleo, creo que el 20%, ¿no? 200 millones de barriles diarios de petróleo, y si se llega a detener esa circulación de ese recurso, el petróleo se va para arriba. Y con ello la inflación en todo, porque toda la base de la inflación son los hidrocarburos, porque es con lo que se transporta. Entonces, creer que si pasa algo en otro lado del mundo no te va a afectar, pues créeme que sí afecta, porque primero donde afecta es en el bolsillo, y luego en el bolsillo viene el argumento, la narrativa de que ves, tu gobierno no está haciendo lo correcto. Y cuando ahí empiezan las intervenciones exactamente militares. Es que pues al final se crean narrativas. Yo lo que le recomendarían es de que estudien un chingo. O sea, la historia se está repitiendo otra vez muy asquerosamente, y pues justamente nos vamos para fechas aniversarios de momentos históricos muy horribles, y esperemos que no repitamos esa historia.
Entonces, pues les recomendaría simplemente que se manifiesten, se muevan por Palestina, por todo, por cualquier causa social que vean, porque todas las causas son la misma. Y nunca crean nada, investiguen, háganse su propio argumento, su propio juicio y su propia perspectiva. Nunca permitan que alguien más les introduzca ideas, sino fórmense la propia, incorrecta o no, pero va a ser propia, porque creo que la verdadera libertad del individuo es la libertad de pensar. Pero también hay que tener responsabilidad en ello y informarnos es nuestra responsabilidad, porque así como hay que cuidar lo que nos alimentamos, hay que cuidar con qué alimentamos a la mente, y es muy importante. Pues ya con eso, pues muchas gracias por ver. Una cosa que quisiera decir. ¿Qué pasó? Una invitación para si les gusta este formato del podcast que estamos empezando. El formato que estamos queriendo crear es que también participe el público. Somos aquí 4 personas ahorita, hemos sido 2 en todos los demás podcasts, 2, 3. Pero si alguien gusta ser parte del público, opinar, incluso dentro de estas conversaciones, dar una pregunta, una cuestión para hacer esta, digamos, conversación de ida y vuelta, esta conversación circular, pues vénganse al podcast, estén atentos a nuestras redes sociales, en Cefalia y Miguel La Laguna, para que estén al pendiente de cuándo vamos a hacer la siguiente grabación. Y por qué no, puedan participar y enriquecer más este espacio, porque al final de cuentas somos laguneros para laguneros. That's it. Yo creo que ya con eso estoy bien. Muchas gracias. Adiós, bye.